El candidato Enrique Capriles fue muy claro esa noche, ese 7 de octubre, que lo vieron los televidentes por NTN 24, por el canal de RCN, pues por la prensa mundial, cómo él mismo acepta los resultados del Consejo Nacional Electoral. Si el candidato Capriles y la Mesa de Unidad Democrática, quienes lo estaban acompañando, pues habían aceptado la institucionalidad que había para esas elecciones, ¿por qué del lado del chavismo se considera que ellos son un enemigo, que son contrarrevolucionarios, si estaban aceptando el juez, estaban aceptando el rector electoral? Porque el plan del gobierno es declararse como presidente vitalicio por el resto de su vida. O sea, violando la Constitución en Venezuela, que establece la alternabilidad cada 6 años. El plan es mantener a Chávez como presidente por secula seculorum. Él es presidente vitalicio por el resto de su vida. Y todo lo que indique de contradecir ese principio, esa norma que ellos han establecido política, pues es algo contrarrevolucionario, independientemente de que los partidos estos y el candidato estén inscritos en el CNE. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en Venezuela, si yo no participo en una campaña electoral, me consideran golpista. Y si participo, tengo que aceptar las condiciones electorales. ¿Cuáles son esas condiciones electorales? Por ejemplo, Hugo Chávez, la Constitución establece que un militar activo no puede ser candidato presidencial, artículo 326. Él es militar activo y sin embargo fue candidato presidencial. El Consejo Nacional Electoral de 5 miembros, que son los árbitros, 4 son militantes del PSV. El registro electoral permanente de los electores, hay 2.500.000 que tienen doble cedulación. Tienes además una máquina de votación que el propio Bill Gates, el creador de Microsoft, dijo: no se puede hacer elecciones con máquinas, con la informática, porque se presta para cualquier cosa. Es una estructura mafiosa, electoralmente mafiosa, que conduce siempre a fraude. ¿Y qué es lo que ocurrió? La campaña electoral demostró que Capriles Radowski, que hay un descontento en el país, hay un deseo de cambio inmenso y se veía en la campaña electoral. Bueno, pero antes de que continúe con ese aspecto que me parece importante sobre el ánimo que había entre los venezolanos que siguieron la candidatura de la oposición, es importante preguntarle, exprecandidato, ¿por qué, si en la Mesa de Unidad Democrática había conocimiento de todas esas factores que al parecer favorecieron al presidente candidato ya reelecto Hugo Chávez, por qué toman la decisión de aceptar ese árbitro en esas condiciones? ¿Cree usted que en la campaña de Capriles hubo intimidaciones? Un mes antes de la campaña electoral, yo recibo una información de Miraflores, donde está el Palacio de Gobierno, un sábado, un mes antes. Y me dice: mira, van a asesinar a Capriles mañana, al candidato presidencial, en el recorrido que va a efectuar en La Pastora, Lice y Katia. Eso fue entonces un día sábado, yo me comunico con el jefe de campaña y le doy la información. Me dice: ¿qué seguridad le das tú la información? Yo le digo: la decisión está tomada en el alto gobierno. Ellos tomaron la previsión y Capriles no fue a ese recorrido, pero yo fui. Fueron miles de personas que no sabían que Capriles iba no a asistir, ¿no? ¿Y usted qué vio en ese recorrido? ¿Cómo? Vi colectivos armados, grupos armados, francotiradores, y yo creo que fue acertada la decisión. Esta información pudo haber llegado a los cercanos a Capriles la tarde, la noche del 7 de octubre, quizás por eso ellos toman la decisión de aceptar los resultados así. A las 8:30 de la noche, Capriles tenía una sala de totalización de 1.300 personas y llegó la orden de que la sala de totalización había que abandonarla. Y en ese momento apenas habían ingresado 400 actas de 21.000. Con esa amenaza, y tenemos la información de que Chávez llamó amenazando. Esto no es la primera vez, esto también ocurrió en el 2006 con Manuel Rosales, que también ganó las elecciones.
El Exit Poll de esa noche, a las 7:30, 8 de la noche, estaba ganando Capriles, aún con el fraude de Chávez, de los dobles cedulados, triple cedulados, con el 4% de los votos, de 4 a 5%. El candidato Enrique Capriles, se lo pregunto así, descarnadamente, prefirió aceptar ese resultado y no ver a Venezuela abocada en un baño de sangre. En Venezuela han habido 180.000 muertos por parte de una delincuencia que es política de Estado, armar al AMPA. Y le quiero decir que la mayoría de las Fuerzas Armadas estaban dispuestas a respaldar un triunfo de Capriles Radonqui. Él escogió esa vía, no escogió la otra vía del respaldo de las Fuerzas Armadas que mayoritariamente estaban dispuestos a defender su triunfo. Miren, hasta los ricos, yo creo que les conviene que gane Chávez. Piénsenlo bien, señores. ¿A ellos qué les conviene? ¿Una guerra civil? No les conviene a nadie. Solo le conviene a la extrema derecha fascista encarnada por el Majunche. Durante la campaña electoral, el presidente Hugo Chávez habló de consecuencias violentas si es que la oposición, encabezada por Enrique Capriles, no aceptaba los resultados electorales. Alberto El Chino Carías, exguerrillero venezolano y presidente del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, en diálogo con el programa La Noche, dijo lo contrario horas antes de las elecciones presidenciales. Jamás el comandante Chávez, a largo y ancho de esta campaña electoral, ha hablado de guerra civil. Es lo que ha dicho, que conseguirá un pueblo en la calle movilizado en defensa de su constitución y de sus misiones. Carías aseguró en su momento que un desconocimiento de los resultados electorales provocaría una reacción violenta. Aquí el peo es netamente político. Y Chávez nunca ha dicho que esto se convertirá en una guerra civil. Esto se convertirá en un polvorín. ¿Por qué? Porque ese paquetazo oculto que representa ese violento, porque ese carajo es violento. Enrique Capriles Radonqui lo demostró en el 2002, allanando residencias, deteniendo a ministros, a diputados, al margen de la Constitución, están fuera de la ley. Y confirmó el alistamiento de milicias bolivarianas. En el marco de la Constitución bolivariana tenemos las milicias. Las milicias son nada más y nada menos que el pueblo armado en el marco de la Constitución y en la FAN, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El pueblo armado en el marco de la Constitución. Si intentan invadir, evidentemente que activaremos todos los recursos que estén dentro del marco de la Constitución. Otro aspecto es cómo funciona la tecnología para las elecciones presidenciales. Ahí hubo muchas dudas desde muchos meses antes de las elecciones, el tema de las máquinas captahuellas, luego la forma como se iba a realizar el escrutinio. ¿Qué encontraron ustedes específicamente ya en esa parte, el paso a paso, la metodología para que los venezolanos fueran al puesto de votación? Antes de ir a votar, se armaban unas grandes colas porque establecieron una alcabala ilegal, inconstitucional, de colocar el dedo de un papel antes de ir a la captahuella y de la captahuella y luego a la máquina de votación. Esto creó unas grandes colas en la población venezolana. Todo esto con el propósito de amedrentar a la población, porque en Venezuela hay alrededor de 2,5 millones de empleados en la administración pública que están en contra del gobierno y sus familiares. Imagínate tú lo que eso significa en el peso electoral de una población de 19 millones de votantes. Había que amedrentarlos. Sin embargo, la gente tuvo mucho coraje y votó significativamente en contra de Chávez. Luego tiene, además de la captahuella, para crear el temor de la gente, tienes también una máquina que se llama Smartmati, cuyos dueños son miembros del gobierno, militantes del PSV. Fue creada en el año 2003 en el registro electoral de quien es un dirigente del PSV, José Vicente Rangel. En la oficina del registro de su hija, Gisela Rangel, ahí se creó
la empresa Smartmati. Esta empresa fabricó conjuntamente con Olivetti en Italia unas máquinas que son de lotería bidireccionales, que son las que se usan. Bidireccionales quiere decir que recibe información, que puede recibir un programa y puede enviar información a la sala de totalización. Entonces, tú tienes ese sistema que botas con la máquina, pero al mismo tiempo la máquina te da un papelito, ese papelito lo llevas a una caja. Entonces se trata de hacer, después que tú votas, al finalizar la votación, se establece en la ley electoral que se hace una comparación, un cotejo, el 54% de las cajas de votación con la máquina. La máquina también produce un acta, lo que se llama un chorizo en Venezuela. Hay un acta de la máquina y un acta de las cajas de auditoría. Entonces resulta que Hugo Chávez fue proclamado presidente con las actas de la máquina Smartmati, pero la oposición esa noche no tuvo las actas de auditoría, apenas llegaron 400 de 21.000, porque el Plan República y este plan de guerra impidió que los testigos de la oposición tuvieran acceso a las actas de auditoría de la apertura de las cajas enviadas al Comando Venezuela, contabilizarlas y compararlas con el acta de la máquina. Así fue proclamado Hugo Chávez. Por eso nosotros decimos, yo particularmente, y por eso vamos a ir a interponer un recurso de nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia de que Hugo Chávez es un presidente ilegítimo, ilegal, como se dice en Venezuela, un presidente chimbo, que no tiene la legalidad y la legitimidad para tomar decisiones en nombre del país y mucho menos incluso para nombrar un vicepresidente como lo acaba de nombrar, que al nombrarlo también es un vicepresidente chimbo. Pero ese recurso de nulidad, ¿qué esperanza puede generarle a esos votantes, a esos más de 6.500.000 votantes de Enrique Capriles, cuando pues, también hay denuncias sobre la presencia del régimen bolivariano también en la justicia? O sea, no es como decimos también en América Latina, hacer un tiro al aire. En Venezuela hay una dictadura electoral, hay una dictadura también en la justicia. Todos los poderes públicos están controlados, los magistrados, la Fiscalía, la Contraloría, la Asamblea Nacional, que perdió 52-48, pero tiene mayoría de diputados. Esto es una estructura mafiosa, ilegal, inconstitucional. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Interponer este recurso para que la gente en Venezuela sepa que Hugo Chávez perdió las elecciones y que solo mediante fraude pudo resultar presidente ahí en Venezuela. A la sociedad civil venezolana, a la comunidad internacional, que la oposición democrática ganó las elecciones, no solamente la campaña electoral, que fue masiva, sino también el acto electoral. El pueblo venezolano votó por una salida democrática. ¿Este acto de nulidad lo respalda Enrique Capriles y su comando de Venezuela? Bueno, él al principio hizo ese reconocimiento sin tener las actas, porque fue amenazado, obviamente. Pero ahora acaba de dar una declaración hace 2 días en ultimasnoticias.com, periódico digital allá, y dijo: he encontrado en el estado Miranda actas, mesas en la cual yo tengo un solo voto. Eso es triquiñuela. Y al recabarla voy a ir al CNI, aun cuando dijo que a nivel nacional no invalida el resultado. Pero está reconociendo que hubo triquiñuelas en su estado. Vengo de una reunión, estamos haciendo un proceso de revisión, centro por centro, mesa por mesa. Caso de Miranda yo lo tengo clarito. Empezando Miranda sin ni siquiera ver dónde hubo fallas. Por los votos nulos y por los votos que iban, que usted marcaba, había una tarjeta donde usted marcaba mi cara, o sea, usted marcaba nuestra opción. Y estaba votando por otro candidato. Y estaba votando por otro candidato.